Este proyecto presenta el diseño de un sistema integral de gestión de citas médicas basado en una base de datos relacional que organiza y conecta de manera estructurada la información de pacientes, médicos, especialidades, recursos, diagnósticos y consultas en un solo entorno digital. Su propósito principal es optimizar la atención médica mediante la reducción de tiempos de espera, la asignación eficiente de recursos y la centralización del historial clínico, lo que permite brindar un seguimiento continuo y personalizado a cada paciente. Además, este sistema fortalece los procesos administrativos al facilitar el registro, actualización y control de datos en tiempo real, evitando duplicidades y minimizando errores humanos. En este pequeño video explicaremos qué es una estructura de bases de datos y cuáles son sus componentes principales. Número 1. ¿Qué es una estructura de bases de datos? La estructura de una base de datos es la forma en la que la información se organiza, se relaciona y se almacena dentro de un sistema. Entre otras palabras, es como el esqueleto o la estructura que define cómo se guardan los datos y cómo se conectan entre sí. Gracias a esta estructura podemos manejar grandes volúmenes de información de manera ordenada, eficiente y evitando errores y repeticiones o pérdida de datos. ¿De qué se compone una estructura de bases de datos? La estructura se compone de varios elementos fundamentales que permiten organizar los datos de manera lógica. A continuación, indicaremos algunos principales. Como lo podemos ver en la siguiente estructura, manejamos tablas. Son los elementos principales de cada tabla que presentan un tema o una entidad, como pacientes, como lo podemos ver aquí en nuestra estructura que la estoy mostrando, en las cuales tenemos ciertas relaciones y al frente podemos encontrar qué tipo o qué información podemos guardar en dicho campo. Cada tabla presenta un tema, como pacientes, médicos o citas. Dentro de cada tabla se guardan los datos relacionados a este tema. Campos y columnas. Cada tabla tiene campos, también llamados columnas, que indica qué tipo de información se almacena. Por ejemplo, en una tabla de pacientes puede haber campos como lo son el ID de su paciente, que sería una primera key, que sería como la llave como tal de esta tabla, como también lo podemos ver en documentos, nombre completo como tal del paciente, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, email, dirección y fecha de creación, ¿sí? Eh, Cada campo tiene un tipo de dato, como lo es varchar, que lo podemos utilizar ya sea para texto, lo podemos identificar aquí en el campo nombre completo, o también lo podemos utilizar en el campo documento. ¿Por qué? Porque hay números de cédulas extranjería que manejan ya sea letras y números, ¿vale? Entonces, date, que sería para el tema de fechas, y el team state, que es para el tema de registrar fecha y hora exacta. Registro y filas. Los registros son las filas dentro de cada tabla y cada una representa un dato real o un caso concreto. Por ejemplo, un registro de la tabla paciente corresponde a una persona específica. Por ejemplo, yo aquí les tengo una gráfica en el cual, si yo quiero consultar la tabla pacientes, ya sea en mi SQL, MySQL, ¿cómo puedo consultar esa tabla? Haciéndole un select asterisco from pacientes, ¿sí? Al momento que yo lo consulte, me va a traer toda esta información que están aquí relacionada. Entonces, el ID del paciente, su número de cédula, nombre completo, fecha de nacimiento, perdón, sexo, teléfono, email, dirección y fecha de creación. Y aquí abajo podemos ver su tipo de información, su tipo de dato. Las llaves primarias y foráneas las podemos encontrar en cada tabla, ¿sí? La pueden definir también como PK, que significa primary key, o FK, que son las llaves foráneas. Entonces, las llaves primarias son campos que identifican la forma única de cada registro, como el ID paciente o el ID cita. Las claves foráneas, en cambio, sirven para relacionar una tabla con la otra. Por ejemplo, en la cita médica con el ID de paciente, conecta la cita con el paciente correspondiente. ¿Cómo serían sus relaciones? Que lo podemos ver aquí
cómo se podrían unir esas tablas, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver aquí la tabla médico con cita y así con paciente con cita. Eh, las relaciones definen cómo se conecta la información entre tablas. Puede ser de uno a muchos o muchos a muchos, según el tipo de vínculo entre datos. Estas relaciones hacen posible consultar la información de manera eficiente, como ver todas las citas de un paciente o todos los médicos de una especialidad, como lo podemos visualizar aquí en el diagrama. En conclusión, la estructura de una base de datos está compuesta por tablas, campos, registros, claves, relaciones y restricciones, todos organizados de manera que los datos sean precisos, coherentes y fáciles de consultar. Gracias a esta estructura, los sistemas de información pueden funcionar correctamente. Bueno, yo voy a explicar la- el modelo entidad-relación, el cual nos muestra la dependencia que hay entre las entidades o sea, entre cada una de las tablas y sus respectivos atributos. Es decir, por ejemplo, entre la tabla paciente y cita tenemos una relación de 1 a n, ya que un paciente puede generar muchas citas, pero una cita específica va a ser exclusiva de ese paciente. Lo mismo tenemos con el médico. Un médico se le pueden asignar muchísimas citas, pero una cita en específico va a ser encargada de ese médico. Tenemos lo mismo entre, bueno, este es un caso especial, médico a médico especialidad tenemos una relación de 1 a n, ya que un médico puede tener muchas especialidades, pero una especialidad en específico va a ser de ese propio médico. Y lo mismo pasa con la especialidad y médico especialidad. Y acá nos formaría una relación de N a M entre especialidad y médico, donde un médico puede tener muchas especialidades y las varias especialidades pueden pertenecer a varios médicos. Y en el caso de cita y consulta, tenemos una relación de 1 a 1, donde cada cita puede generar una sola consulta médica y cada consulta va a pertenecer a una cita en específico. Y para la creación de la base de datos, pues la creamos en XAMPP, en PHP Acá la tenemos, como podemos ver le pusimos sistema gestor de cita médica. Podemos ver que se crearon con éxito las 9 tablas, las cuales se mostraron en el modelo entidad relación. En cada tabla está obviamente cada uno de los atributos también mencionados en el modelo. Y si generamos una consulta con un script que ya tengo listo, nos va a mostrar que está casi prácticamente todo interrelacionado. Podemos ver el ID de cada cita, el nombre de cada paciente, el nombre de cada médico, la especialidad de cada médico, en qué sala fue la consulta, a qué hora inició, si quedó pendiente o si se terminó y el motivo de la cita médica. Acá pues no incluí la tabla de médico especialidad, no lo vi necesario. Y pues ya, eso sería todo.